están así, aquí Esa es la que mandó la semana pasada, ¿no? Ajá, así es. Uh-huh. Profe, ¿ya siempre nos vamos a conectar a esta sesión que mandó? Sí, es lo que les comentaba la clase anterior, que con esta nos vamos a quedar ya para ingresar ya de manera permanente. Ok. ¿Vale? Bueno. Entonces, retomando esa parte, señalamos que justo al día de hoy vamos a analizar en qué supuestos es procedente la iniciación de un juicio oral mercantil. Pues reitero, en el ámbito mercantil hay distintas vías que podemos deducir, que podemos ejercer. Hay juicios orales mercantiles, hay juicios ordinarios mercantiles, ¿no? E incluso hay juicios ejecutivos mercantiles, juicios especiales mercantiles. Entonces, en primera instancia, vamos a determinar, pues, en qué casos es procedente, pues, la iniciación, reitero, de un juicio oral mercantil, ¿no? Que ese es el punto medular, el poder diferenciar este tipo de condiciones a efecto de establecer. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es la competencia? Vamos a hablar en primera instancia de la competencia. ¿Qué es la competencia, abogados? Debemos entender por el término competencia como la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para conocer una controversia, ¿vale? Y esta competencia obviamente se puede dar por materia, cuantía, grado y territorio. La competencia, reitero, se da por un tema de materia, cuantía, grado y territorio. ¿Vale? Es decir que no por el hecho de que usted sea el juez va a poder resolver cualquier controversia, ¿está de acuerdo? Un tema de divorcio se somete a la competencia de jurisdicción de un juez de lo familiar. No puedo ir a presentar una solicitud de divorcio ante un juzgado laboral. ¿Están de acuerdo? No voy a reclamar el cumplimiento de un contrato de compraventa ante un juez familiar. Pues eso. A eso se define lo relativo a la competencia por materia. No va a ir a solicitar matrimonio a un juzgado penal, ¿verdad? En efecto, entonces a eso refiere la competencia por materia en primera instancia. Y luego hablamos de la competencia por cuantía. ¿Sí? Hay asuntos que de acuerdo a la suerte principal, acuérdense que la suerte principal es el monto que se está reclamando, se pueden someter ante un juez de cuantía menor. Tenemos juzgados de cuantía menor y tenemos juzgados de primera instancia. ¿Está bien? Y que de alguna manera, pues esto va de la mano con los montos que de forma directa se van actualizando. ¿Está bien? Y de ahí podríamos determinar cuándo es cuantía menor y cuándo es primera instancia. ¿Alguien tiene a la mano el artículo 1339 del Código de Comercio? ¿1339 del Código de Comercio? Si alguno puede ayudar a leerlo, por favor, alguno de ustedes. ¿1331 dijo? 1339 del Código de Comercio. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a
705.379.3 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración de interés y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Ok, perfecto. Gracias, abogado. Entonces, fíjense, si lo que tú estás demandando, la suerte principal debemos entender como tal al adeudo principal que está reclamando. ¿Estamos de acuerdo? Si lo que tú estás demandando o el pago que tú estás demandando asciende a esa cantidad o es inferior, hablaríamos de un asunto de cuantía menor, ¿vale? Pero si lo que está reclamando está arriba de ese monto, hablaríamos que el asunto lo debe conocer un juez de primera instancia. Luego, entonces, si la suerte principal es de 1 millón de pesos, ¿ante quién demandas? ¿Cuantía menor o primera instancia? Primera instancia. Primera instancia. Si es de 500,000 pesos, Cuantía menor. ¿Cuantía menor? ante un juez de cuantía menor. Perfecto. ¿No? Entonces, ahí es donde se da directamente la competencia por el tema relativo a la cuantía, por el monto de las cantidades que está reclamando. ¿Sí me explico, abogados? Si excede la cantidad que está ahí establecida, ya se va a primera instancia, entonces. Y a esa primera instancia, en efecto, Samuel. ¿Sí? Acuérdense que eso es importante para que el juez se pueda declarar competente para conocer esa controversia. Y si de alguna manera excede la cantidad de la primera instancia, se va a la segunda instancia. No, ya no hay segunda instancia. O sea, es cuantía menor y primera instancia, nada más, Samuel. O sea, tiene un mínimo, pero no tiene un máximo. Así sean 20 millones, 100 millones, 1,000 millones, sigue siendo primera instancia. O sea, no hay más instancias después de la primera. En cuantía, no. Para el tema de la cuantía, nada más es cuantía menor y primera instancia, punto, no hay más. ¿Vale? No hay que confundirnos, Samuel, porque en ocasiones refieren a es que me fui a la apelación se considera como una segunda instancia, ¿no? Inclusive alguien ve al amparo como una tercera instancia, pero yo aclaro, estoy hablando del tema relativo a la cuantía, a la competencia por cuantía. Solo hay cuantía menor y primera instancia. Y el monto que va a definir el tope para que sea cuantía menor o primera instancia es lo que prevé el artículo 1339 del Código de Comercio. Ojo, esa cantidad cada año se va a actualizar. Cada año se va actualizando para que lo tomen en consideración. ¿Qué pasa si no promueven la acción ante el juzgado competente? Pues el juzgado oficiosamente puede ser que se declare incompetente. ¿Vale? O si por alguna circunstancia no hace pronunciamiento alguno el juzgado, el demandado, al momento de que se sirva dar contestación a esa demanda, va a oponer una excepción de incompetencia. ¿Vale? Es una excepción procesal. ¿Sí vamos bien, abogados? Perfecto, muy bien. Entonces, eso es por lo que respecta a la competencia por cuantía. Luego viene competencia por grados. Sabemos que hay juzgados de fuero común. Y de fuero federal. Y de fuero federal, ¿no? Entonces, puede ser un asunto que lo sometan a competencia jurisdicción de un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. O, en su defecto, un asunto que pueda conocer un juzgado federal, que físicamente son los que están en San Lázaro. ¿Vale? ¿De qué va a depender el fuero? Pues obviamente va a depender de que estén facultados. Adelante, Samuel, perdón. Depende de la esfera jurídica de cada quien. ¿Depende de qué, perdón? De la esfera jurídica en la que se encuentra cada quien. Sí.
Habitualmente hay una condición importante aquí, Samuel. La legislación mercantil, el Código de Comercio, es una legislación federal. ¿Qué característica tiene una legislación federal en el ámbito de aplicabilidad? Que se aplica más para la autoridad, ¿no? O sea, todas las leyes son para aplicarse. Pero, por ejemplo, en materia civil, tenemos un Código Civil de la Ciudad de México, tenemos un Código Civil del Estado de México. Y en materia mercantil tenemos un Código de Comercio Federal. Es decir, el mismo aplica indistintamente la entidad federativa. Esa es una legislación federal. ¿Vale? Y por el simple hecho de que el derecho mercantil está regulado por una legislación federal, si hay alguna controversia, usted tiene, se le denomina facultad de libre concurrencia. Al regular los actos de comercio una disposición de manera federal, usted decide si somete el asunto a la competencia y jurisdicción de un juzgado federal o incluso de un juzgado local. ¿Vale? Solo esa facultad de libre concurrencia aplica en materia mercantil, no así en cuestión civil. Tenemos un Código Civil para la Ciudad de México, tenemos un Código Civil federal, ¿no? Y tenemos un Código Civil para el Estado de México. Incluso, no sé si han escuchado, ya se está buscando la homologación de las disposiciones civiles. Se pretende que haya un único Código Civil. ¿Vale? Así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Corríjame si me equivoco, pero creo que también en materia familiar quieren hacer un código, ¿no? Sí, reitero, buscan la homologación para tener meramente legislaciones federales. ¿Vale? Pero en materia mercantil ya lo tenemos. Y eso, en el tema relativo a la competencia, nos da pauta que podamos elegir ante qué instancia vamos a someter esa controversia. Reitero, una instancia de naturaleza federal o una instancia de naturaleza local. ¿Vale? Y de igual manera, esta competencia se define por territorio. Y esa parte, pues va a depender, la competencia por territorio, habitualmente en algunos contratos mercantiles o cualquier contrato, no sé si han visualizado una cláusula que habitualmente insertamos, que casi es en la parte final. Las partes se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando desde este momento al fuero de competencia que pudiese corresponder en relación a domicilio futuro. Entonces, las partes libremente pueden definir la competencia territorial. ¿Vale? Okay. Esto es la competencia. ¿Por qué hago referencia a la competencia? Porque tenemos que verificar qué asuntos podemos promover por la vía oral mercantil. Y para tal efecto nos vamos a remitir al artículo 1390 bis de nuestro Código de Comercio. ¿Vale? Iba a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué no los asuntos de fuero federal son más para el gobierno? En primera instancia, en el aspecto civil y demás se pudiese generar esa referencia, Samuel, tiene razón. Sin embargo, la excepción mercantil es justo por la naturaleza misma de la legislación del Código Mercantil, del Código de Comercio, que es una legislación de aplicación federal, y así lo dispone el artículo 1 de dicha normativa. Entonces ahí, lo que no entiendo, ¿sí nos aplica a todos ahí entonces? Claro que nos aplica a todos. Reitero, No es como en materia civil de que es para el gobierno, nada. Entonces, no, aplica para todos los actos de comercio, tanto los actos de comercio que celebre usted como persona física, como yo como persona moral, o como el Estado. ¿Sale? Y reitero, facultad de libre concurrencia es usted elige ante qué instancia jurisdiccional va a someter esa controversia. A eso se define nada más, abogados. como que cruzaron los cables de repente. Ok, bien. ¿Algún comentario que tengan de carácter adicional, abogados?
Creí que aplicaba en general eso. ¿Perdón? Creí que aplicaba en general eso. O sea, el Código de Comercio se aplica para todos los temas mercantiles de manera general, ¿vale? Y específicamente vamos a hablar de este juicio oral mercantil y vamos a poder determinar que es procedente el juicio ejecutivo, el juicio oral mercantil es procedente cuando la suerte principal es inferior a la cantidad que prevé el artículo 1339 del Código de Comercio. Y de igual manera, el documento base de la acción no debe ser de aquellos que tienen una tramitación especial. Por ejemplo, un título de crédito. Un título de crédito la controversia se debe promover como un juicio ejecutivo mercantil. El oral mercantil es procedente, reitero, cuando el documento base no tiene una tramitación especial y, número 2, cuando lo que se está reclamando es inferior a la cantidad que prevé el artículo 1339 del Código de Comercio. ¿Vale? Por ejemplo, estamos hablando de un contrato donde estamos reclamando 200,000 pesos, sería ante un juez oral, ¿vale? Pero si de ese contrato reclamo el pago de 1,000,000 de pesos, será ante un juez de primera instancia. ¿Vale? Entonces, ¿nos queda claro en qué supuestos procedente el juicio oral mercantil? Bajo esta condición, de ahí podemos determinar en qué supuestos va a ser procedente este juicio oral mercantil. Y reitero, no vas a promover en la vía que tú pretendas, en la vía que tú quieras, no. La ley te establece distintas vías, pero vas a hacer valer tu acción en la vía que sea la correspondiente, la vía idónea. ¿Cómo inicia este juicio oral mercantil? ¿Vale? El juicio oral mercantil inicia con la presentación de la demanda, ¿vale? Y esa demanda necesariamente debe presentarse por escrito y satisfacer a cabalidad los requisitos que prevé el artículo 1390 bis 11. Esos son los requisitos, reitero, que debe contener la demanda que se ventila ante el juzgado oral en términos del 1390 bis 11. ¿Sí vamos bien hasta ahí, abogados? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Y ahí se puede llevar también por vía civil. Estamos hablando del juicio oral mercantil, abogados. Sí hay orales civiles, pero eso es objeto de otra materia que van a llevar o que están llevando. Pero sí hay, así como hay juicios ordinarios civiles, juicios ejecutivos civiles, especiales civiles, también hay juicios orales mercantiles, ejecutivos mercantiles, ordinarios mercantiles, especiales mercantiles. ¿Vale? Que su tramitación, Samuel, es muy similar, es muy similar, o sea, no hay distinción. Solo es importante que tengan presente cuándo una controversia es mercantil y cuándo es una controversia civil. Acuérdense del contenido del artículo 75 del Código de Comercio. Enumera cuáles son los actos de comercio. Todas las controversias que estén adminiculadas con el artículo 75 del Código de Comercio, sin lugar a dudas, es una controversia mercantil. ¿Sale?
Pero la forma del juicio es entonces muy parecida. Sí, la substanciación, la tramitación es muy similar, Samuel. ¿Vale? ¿Y él se lleva en juzgado mercantil o en juzgado? En la Ciudad de México, todavía al día de hoy, no tenemos juzgados mercantiles. El mismo juez de proceso oral civil conoce el oral mercantil. En el Estado de México ya tenemos jueces mercantiles especializados. O sea, entonces apenas están surgiendo los tribunales mercantiles. Ya es una reforma que fue desde el 2011, pero todavía no se ha especializado en la Ciudad de México. Reitero, tan es así que el juzgado oral civil conoce las controversias mercantiles. O sea, bueno, por ahí va más mi duda, si se realizaba en un juzgado civil. Pero ya me la clavo. Sí, ese es el planteamiento, Samuel. ¿Vale? Bueno, entonces, retomando esta situación, en términos de lo que dispone el 1390 bis del Código de Comercio, el escrito inicial de demanda debe contener los siguientes requisitos. Número 1, el juez ante el que se promueve. ¿Vale? Se debe precisar ante qué juez se promueve. Número 2, nombre y apellidos, denominación o razón social del actor y domicilio que señale para oír y recibir notificaciones. Número 3, nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y obviamente su domicilio para efecto de que se emplace a juicio. Número 4, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Esto es las prestaciones, lo que se le está demandando a la parte contraria. El pago de tal cantidad, el pago de intereses convencionales, el pago de la pena convencional, el pago de intereses ordinarios, ¿vale? Va a depender específicamente de cada controversia. Fracción quinta, los hechos en el que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tenga a su disposición. ¿Vale? Entonces, de alguna manera debe tener una narrativa directa en relación a los hechos en los que funda la procedencia de su acción, la procedencia de su demanda. ¿Vale? Número 6, los fundamentos de hecho y la clase de acción procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Es el denominado capítulo de derechos, ¿no? Donde justificamos todo el marco normativo en el que establecemos en qué preceptos legales fundamos la prosperidad de nuestra acción y que inclusive se hace el señalamiento de alguna jurisprudencia, de alguna doctrina, de algún principio general del derecho aplicable. ¿Sale? Fracción séptima, el valor de lo demandado. Fracción octava, el ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en juicio. ¿Vale? Hay que, de alguna manera, precisar
cuáles son las pruebas en las cuales pretendemos acreditar la procedencia de nuestra acción. Pueden ser pruebas documentales públicas, documentales privadas, periciales, confesionales, testimoniales, instrumental, presuncional, y que de alguna manera con ellas pretendemos de manera fehaciente, de manera indudable, acreditar la procedencia de la acción que estamos intentando. ¿Vale? Y por último, la firma del actor o de su representante legítimo. Si estos no supieran, no pudieran firmar, pondrán su huella digital, firmar a otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. ¿Vale? Esos son los requisitos que de forma directa debe contener cada escrito inicial de demanda. ¿Vale? ¿Eso es solamente del escrito inicial? Nada más en relación al escrito inicial de demanda. Inclusive, en un rato más les voy a compartir una demanda de un juicio oral mercantil para que me hagan favor de identificar a plenitud estos requisitos que la ley establece. ¿Vale? Luego, entonces, una vez que tenemos esta demanda, la vamos a presentar de manera directa ante el tribunal y se va a dirigir, obviamente, al juez en turno. ¿Vale? Acuérdense que ya con base a un control interno, el tribunal le va a asignar un número de juzgado y un número de expediente, inclusive, que ahí es a donde vamos a continuar con la substanciación del procedimiento. ¿Vale? Pero en forma estricta se debe agotar este procedimiento en los términos y condiciones que estamos señalando. Se presenta la demanda, se adjuntan las pruebas, se agregan copias de traslado por cada uno de los demandados. ¿Sí nos queda claro a qué referimos cuando hago énfasis a copias de traslado? ¿Abogados? No, profesor. Bueno, cuando referimos copias de... Yo presento la demanda, abogado, ¿no? Supongamos que la presento en contra de usted, Eduardo. ¿Vale? De esa demanda que presento, de esas pruebas, al momento de que usted lo van a emplazar, con la finalidad de que usted tenga conocimiento, qué es lo que estoy refiriendo, qué es lo que estoy demandando, en qué me estoy basando, tengo que agregar una copia de mi demanda y una copia de todos los documentos para que cuando usted le hagan saber que yo entablé una demanda en su contra, le den una copia de todo ello. Es como en materia laboral, ¿no? De que se emplaza. Sí, o sea, en efecto, tenemos que emplazar, pero no confundamos. El emplazamiento es el hacerte saber, te hago saber que se instauró una demanda en tu contra y te corro traslado, es decir, te entrego una copia de la demanda, una copia de los documentos que están adjuntando. Todo esto a efecto de que tú estés en posibilidad de dar contestación a la demanda, de ofertar pruebas de tu parte a fin de poder controvertir esa acción que se está iniciando en tu contra. ¿Vale? Esa es la finalidad esencial, pero comúnmente decimos... ¿Vale? Es hacerte saber que te están demandando para que tú te defiendas, ¿no? En efecto, abogado. Es entregarle una copia de la demanda para que usted se pueda defender. ¿Sale? Obviamente,
Si yo demando a 2 personas, hay que crear una copia de traslado para cada persona, ¿no? Para que se entere. Es un acto personalísimo, abogados. ¿Sí vamos bien, abogados? ¿Dudas, comentarios? Los veo muy callados el día de hoy. Eso le comentaba que si era como materia laboral. Sí, como en todas las materias viene el emplazamiento, abogado. O sea, una demanda hay que emplazar para hacerte sabedor de qué es lo que te están requiriendo. ¿Vale? Muy bien. Presento la demanda y lo primerito que va a acontecer es que se va a dictar un auto. ¿Sabemos qué es un auto, abogados? Un auto es sinónimo de acuerdo, resolución o proveído. Esto es que yo presento la demanda ante el tribunal y el tribunal va a emitir un acuerdo, va a emitir una resolución, nos va a decir, bueno, en relación a la demanda que estás presentando, te hago saber que la admito a trámite, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿No es como una circular, más bien? ¿Cómo una qué, perdón? Tipo circular. Pues una tipo circular, pero es una resolución, es un acuerdo, es un auto, ¿vale? Y ese documento es con el cual van a hacer constar la iniciación del procedimiento y de manera directa que esa demanda fue presentada. Ese auto que le recae a la demanda, ¿sí? Puede tener 3 efectos, ¿vale? Puede ser un auto, número 1, donde admita la demanda. Número 2, puede ser el auto donde haga una prevención. Y número 3, el auto puede desechar la demanda. Esos son los 3 efectos en los que se puede dictar el auto. En el mejor de los casos es el primero. La demanda fue ajustada a derecho, no hay mayor problema, la admito y ordeno el emplazamiento. Iniciamos con el juicio porque la demanda está perfecta, ¿no? La prevención es el auto, el acuerdo donde la autoridad te dice, oye, te requiero que subsanes esta irregularidad. Te sugiero que, o te requiero para que me aclares esto, ¿no? En un hecho, me refieres que te debe 100,000 y posteriormente me dices que son 200,000, entonces te requiero para que me aclares. O te debe 100, o te debe 200, o te debe 300. ¿Sí me explicó? A eso refiere un auto de prevención. Te requiero a efecto de que subsanes alguna irregularidad que se advierta en la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, voy a desechar la demanda. No te la voy a admitir. ¿Sí? Por eso es como prevención, es como preventivo. Oye, te faltó esto, corrígelo. Pero si no lo haces valer, dentro del plazo que te estoy refiriendo, habitualmente son 3 días. Si no lo haces valer dentro de ese plazo de 3 días, voy a desechar tu demanda. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro, abogados? Entonces, está el auto de prevención. Si lo desahogas, si subsana la irregularidad, ¿qué va a pasar? Admite la trámite la demanda. Si no lo desahogas, ¿cuál va a ser el efecto y consecuencia jurídica, abogados? Que se desecha la demanda. El desechamiento de la demanda, en efecto. Muy bien, abogados. ¿Sí qué dijo? ¿Perdón? ¿Sí qué dijo?
Perdón, no le escucho, abogado, perdón. ¿Qué dijo? ¿De la consecuencia? La consecuencia es la deserción, desechar la demanda, no admitirla, ¿vale? Pero de qué, la consecuencia de qué había dicho. Ok, la consecuencia de no desahogar, de no subsanar la irregularidad que te hizo notar el órgano jurisdiccional. O sea, de no corregir la demanda, de no corregir tus errores ortográficos, de redacción y todo eso. Si no subsanas esa irregularidad, te voy a desechar la demanda. Lo subsanas, te la admito, ¿vale? Se te Y el acto de desechamiento de la demanda se da cuando la autoridad jurisdiccional notoriamente advierte que no es competente para conocer ese asunto. Es el dichoso no al lugar, ¿no? Sí, se desecha la demanda. No soy la autoridad competente. ¿Se acuerdan que hablamos de la competencia? A lo mejor no, promueves el juicio oral mercantil ante el juzgado civil en el Estado de México. El juzgado civil va a decir, oye, espérate, yo no puedo conocer esta controversia, yo la voy a desechar, ¿no? O la promueves ante un juzgado mercantil, pero como una vía ordinaria y no como una vía oral. ¿Sale? Eso de manera directa justifica estrictamente esta condición. Pero, reitero, por eso es importante el tener presente, tener la distinción de ante quién se promueve este juicio y sobre todo, en qué casos es procedente, ¿no? Entonces, nos queda claro,
Listo, abogados, vamos a continuar entonces. Bien, vamos a pasar lista. Bustos, Callejas, Chávez, De la Cruz, ¿quién, perdón? Fernanda. ¿De la Cruz? Ah, ok. Sí, gracias. Galván, Presente, licenciado. López, Mata, Rivero, Rojas, Rubio, Serapio, Presente, ¿sí? profesor. Presente. ¿Ya me mencionó? Sí, sí, claro. ¿Alguien que haya faltado de mencionar o agregar, abogados? Sí, profe, yo también. Yo, profe. Sí, sí me mencionó, ¿verdad? A ver, ¿su apellido? Castro Medina, profe. Ok, Castro Medina. Sí, Ajá. Sandra Daniela. Ok, gracias. Gracias. A usted. Ok, Espejel Rojas, Miguel Ángel. Muy bien. No, gracias a usted. ¿Alguien más? Yo, sí me mencionó, ¿verdad? Pío Orellana. Sí, sí, abogado. Jessica Callejas, profe. Es que tengo problemas con mi internet. Ok, perfecto. Callejas también ya está. Mata, ¿ya está, profe? Mata también ya. Gracias. Ok, entonces vamos a retomar, abogado. Les decía, les platicaba en relación a los 3 efectos del auto que le recae la demanda. ¿Nos queda claro los efectos del auto? Sí. ¿Cuándo admite, en qué supuesto previene y cuándo desecha? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora del emplazamiento. ¿Vale? ¿Qué es el emplazamiento, abogados? Cuando se le notifica al demandado, se le va a demandar. Ok, perfecto, muy bien, Pi. Entonces, una vez que la demanda es admitida, el juez va a ordenar que se emplace al demandado, corriéndole traslado con copia de la misma y de los documentos acompañados, a fin de que, dentro del plazo de 9 días, entregue su contestación por escrito. ¿Vale? El demandado tiene 9 días para dar contestación a esa demanda. Entonces, el emplazamiento, en efecto, como acertadamente lo precisaba Pi, es el acto jurídico mediante el cual el actuario adscrito al tribunal va a hacer del conocimiento, en este caso del demandado, que se ha tramitado una demanda en su contra y que paralelamente tiene el plazo de 9 días para dar contestación a esa demanda. ¿Sale? En ese escrito de contestación a la demanda, pues obviamente él debe ofrecer pruebas encaminadas a lograr o buscar acreditar la improcedencia de esa acción que se está entablando en su contra. ¿Vale? Esa es la finalidad esencial del emplazamiento, el hacer sabedor. Te hago saber que se tramitó esta demanda en tu contra y que obviamente tienes tanto tiempo para dar contestación, para defenderte. Y particularmente para poder ofrecer pruebas de tu parte. Ese emplazamiento se debe realizar
conforme a derecho. ¿Vale? El emplazamiento, véanlo de esta manera. El emplazamiento dentro de un juicio se debe realizar correctamente, en razón de que si no se hace así, se puede buscar, el demandado puede solicitar la nulidad del emplazamiento, ¿sí? Que se deje sin efecto en virtud de que no fue totalmente ajustado a derecho. Reitero, no se realizó conforme a las reglas que establece la ley. Y en ese sentido, vamos a estudiar minuciosamente el artículo 1390 bis 15, que establece de forma directa cómo se debe realizar el emplazamiento a juicio. ¿Alguien me puede ayudar dándole lectura a dicho numeral? Artículo 1390 bis 15 del Código de Comercio. El emplazamiento se entenderá como con el interesado, su representante mandatario o procurador entregando la cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue, la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o el tribunal que manda practicar la diligencia, transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia a la que se entregará una copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Ok, gracias, abogado. Entonces, este emplazamiento se debe entender personalmente con el interesado. Sí puede ser el interesado por conducta de su representante, ¿sí? No hay mayor inconveniente. Obviamente se le va a entregar, como decíamos, una copia de la demanda para que él tenga conocimiento de lo que se le está demandando, de los hechos que se basan en esa demanda, reitero, para que él lo pueda controvertir. ¿Vale? Y bajo este esquema, el actuario adscrito a este juzgado pues va a hacer constar la diligencia, pero debe ser conforme a esta condición. ¿Vale? Continuamos con el segundo párrafo del numeral que establece: el notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia, requiriendo a esta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado en caso de no encontrarse el buscado. Después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí no tiene la persona que deba ser notificada, se expondrá en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, copia simple de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actor y efectuar el emplazamiento. Esto es, abogados, la diligencia se debe entender directamente con el demandado. Esto se traduce como el hecho especial de que el actorio va al domicilio del demandado,
hacerle sabedor de esta condición, ¿sí? Va a tocar el domicilio, se va a cerciorar que es el domicilio correcto, ¿sí? Va a verificar la nomenclatura oficial, ya ven que habitualmente hay placas oficiales, se va a cerciorar, inclusive pueden preguntar a los vecinos, oiga, este es el número 22, estoy buscando a Juanito Pérez Hernández, ¿no? Y ahí debe cerciorarse, tener la certidumbre en relación de que en efecto esa persona vive ahí. ¿Vale? Ya una vez cerciorado, pues bueno, va a tocar el domicilio, si sale directamente el demandado, le va a hacer saber esa cuestión, le va a requerir que firme de recibido. Ojo, el actuario no puede obligar al demandado a que firme. Y otro punto importante a señalar es que el hecho de que el demandado no firme no quiere decir que no se está haciendo sabedor de la diligencia. Toda vez que, dada la fe pública de la cual goza el actuario, basta con que en su razón actual, en el acta que va a levantar, él va a hacer constar con quién está teniendo la diligencia y de manera particular va a hacer referencia que entregó el documento, pero el demandado se negó a firmar. Y basta con que precise su media afiliación. ¿Vale? Eso puede suplir el tema relativo a la firma. ¿Vale? Entonces, ese es como el escenario. Si por alguna circunstancia fue el actuario, sale la mamá del demandado, sale el hijo, sale la esposa, el esposo, etcétera, etcétera, y le dice que no se encuentra, entonces lo que va a hacer, ojo, lo que va a hacer el actuario, le va a dejar un citatorio en el cual le va a decir, oye, voy a venirte a notificar mañana a las 2 de la tarde y te apercibo que para el caso de que no estés, yo voy a entender la diligencia con quien salga. Inclusive, si nadie atiende a mi llamado cuando toque la puerta, yo voy a poder fijar la notificación por adhesión o instructivo. Es cuando lo dejan pegado ahí en la puerta, ¿sale? Y se va a entender como si fuera una diligencia de carácter personalizada, ¿vale? Y no puede aducir después el demandado el hecho especial de que no fue debidamente llamada a juicio, dado que ese documento que se elabora en el cual se hace constar la notificación se va a glosar a los autos y consecuentemente ahí va a quedar la constancia de que de forma fehaciente fue debidamente llamada a juicio. ¿Vale? Necesariamente, abogados, el emplazamiento se debe realizar acorde a las formalidades precisadas. Si no se hace bajo esta condición, se puede buscar la nulidad de esa notificación en virtud de que la misma no fue realizada con estricto apego a derecho. ¿Vale, abogados? Entonces, ejemplo, si se ordenó notificar, ojo, si se ordenó notificar en Marsella 43 y en el documento refiere que notifica en Marsella 44, materia de nulidad. ¿Sale? Si se ordenó notificar a José Luis Chaires Hernández y en la razón actuarial se advierte que notificó a Luis Chaires Hernández, materia de nulidad. Porque jurídicamente José Luis Chaires Hernández y Luis Chaires Hernández son personas diferentes. ¿Vale? Yo siempre he visto al emplazamiento como la parte estructural de un juicio. Es como una construcción. Imagínense que usted va a construir un edificio y los cimientos están mal hechos. Aún el edificio se elabore de manera bonita, se va a caer, ¿están de acuerdo? El emplazamiento es lo mismo. Si el emplazamiento no está realizado conforme a derecho y así sigue el juicio, tenemos el riesgo de que en determinado momento se ordene reponer el procedimiento porque no se advierte
que en efecto fue llamado a juicio el demandado. ¿Vale? Yo en ocasiones como parte actora, cuando demandamos y analizo el emplazamiento y del análisis advierto que el mismo no se realizó con estricto apego a derecho, solicito que se regularice el procedimiento y que se practique de nueva cuenta la diligencia. Esto a fin de evitar nulidades futuras. Pues, reitero, el emplazamiento es la parte fundamental del procedimiento y, consecuentemente, se debe practicar con estricto apego a derecho. ¿Sale? Entonces, nos queda claro qué es el emplazamiento, cómo se debe realizar, cuál es el efecto y consecuencia jurídica que genera el hecho de que no se haya realizado conforme a las reglas previstas en la ley. Muy bien. Entonces, si este emplazamiento es realizado conforme a derecho, pues técnicamente estaríamos esperando a que la parte demandada se sirva a dar contestación a esa demanda. ¿Vale? De contestación a la demanda que se ha iniciado en su contra. ¿Y cuántos días dijimos que tenía para dar contestación? 9. 9 días para dar contestación, en efecto. 9 días hábiles para que el demandado dé contestación. Y esos 9 días se van a computar a partir del momento en que fue emplazado a juicio. ¿Sale? Si el demandado advierte que el emplazamiento no fue realizado conforme a derecho, podrá buscar la nulidad del emplazamiento. Y eso se va a atacar vía incidental. ¿Vale? Les voy a encargar de tarea que me investiguen lo siguiente. Número 1, ¿qué es un incidente? ¿Qué es un incidente? ¿Vale? Número 2, ¿qué incidentes se pueden interponer en el juicio oral mercantil? ¿Qué tipo de incidentes se pueden promover en el juicio oral mercantil? Y número 3 y último, ¿cómo se tramitan los incidentes? ¿Cómo qué, profesor? ¿Cómo se tramitan los incidentes? Gracias. Al contrario, abogado. ¿Vale? Entonces, eso se los encargo como tarea para la siguiente clase y aunado a ello, ahorita que termine la clase les voy a compartir una demanda oral mercantil. Me van a ayudar a identificar las partes de esa demanda que referimos inicialmente. Ya ven que decíamos, la demanda debe contener los siguientes requisitos. Dentro de esa demanda me van a identificar todos los requisitos que comentamos. ¿Vale, abogados? ¿Alguna situación final que gusten precisar? Perfecto. Siendo así, si no hay dudas, si no tienen comentarios, hasta aquí le vamos a dejar al día de hoy, abogados. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente. Gracias, licenciado. Gracias, Lili. Cuídense mucho. Igual.